Lección 8. Empatía. Si en general resulta dificultoso explicar con claridad y concreción cualquier idea abstracta, aún más peliagudo es expresar las sensaciones, emociones y sentimientos. En la vida real tendemos a confundir estos elementos y por tanto también en la escritura. Además de la dificultad que existe en aislarlos, tampoco es fácil expresarlos con palabras, y sin embargo es algo que está a la orden del día. Constantemente estamos recibiendo impulsos de los sentidos y sintiéndonos alegres o tristes, queridos u odiados. ¿Por qué no será tan difícil describir estos componentes cotidianos? En primer lugar, desde pequeñitos nos han acostumbrado a ocultar el dolor, la alegría y el odio hasta el extremo de hacernos olvidar su existencia. Por otra parte, esta materia toca nuestra fibra más sensible, con lo que nos resulta complicado tratarla con serenidad, objetivamente, y eso nos hace rehuirla. Por último, los sentimientos suelen ser bastante contradictorios. No se adhieren a la lógica que normalmente usamos para dirigir nuestras acciones, y por eso muchas veces no podemos ni acceder a ellos. Por ejemplo, a un sentimiento no le podemos preguntar ¿por qué? Lo máximo que podemos hacer es intentar concretarlo, aislarlo y expresarlo lo más claramente posible. Para ello, vamos a desgranar los elementos que he mencionado más arriba: sensaciones, emociones y sentimientos. Sensaciones. Sensación. 1. Impresión producida en los sentidos por un estímulo exterior o interior. 2. Percepción mental de un hecho, con independencia de las impresiones sensoriales. La sensación tiene que ver, en la primera de sus acepciones, con los sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, tan presentes en nuestra vida cotidiana que a veces los escritores los olvidan, como si se dieran por hecho. Pero nada que no esté en el texto, aunque sea de manera elíptica o alusiva, se da por supuesto en un escrito. El sentido de la vista es el que más se utiliza a la hora de escribir, claro. Es para que está más preparado el lenguaje y nuestro vocabulario, y además es difícil mantenernos ciegos. Es más sencillo, sin embargo, mantenernos sordos o mudos o insensibles a los olores y al tacto, y sin embargo, la expresión de estas sensaciones dotarán al texto de una humanidad que difícilmente se puede alcanzar con la explicación más detallada. Si introducimos en un escrito música, estrépitos o ruidos en el patio interior, texturas y roces, sabores, olor a gasolina o alcanfor, estaremos creando atmósfera, pero también conseguiremos un cierto grado de empatía por parte del lector. El gran ausente en la literatura suele ser sobre todo el olfato, debido posiblemente a la dificultad de expresar los olores con palabras. A nauseabundo, pestilente, hediondo, aromático y algunos adjetivos más se reduce el reino del olfativo, y ciertamente los que hay dicen bien poco del olor en cuestión. Es un sentido inválido, y para expresarlo tenemos que acudir a las asociaciones de ideas o pedir ayuda a los otros sentidos, como quien se apoya en muletas. No obstante, recordad que los olores tienen una capacidad de evocación intensa y duradera, no solo en quien escribe, sino también en el lector. Un olor bien situado en un texto vale por 100 imágenes. Emociones, sentimientos. Emoción. Estado afectivo de intensa alteración, especialmente de alegría, pesar o ansiedad. Este será otro factor que puede acercar un escrito al lector. Si el que narra está alegre y esa alegría está bien expresada, el lector se sentirá automáticamente identificado en esa parcela de humanidad. Las emociones se pueden reflejar de muchas maneras, como por ejemplo diciendo directamente: me puse alegre o triste o sentí muchísima ansiedad. No obstante, conviene reflejarlas en los actos. Me puse a dar pasos de ballet por todo el salón. Recorrí a toda prisa las calles de la ciudad fumando un cigarrillo tras otro con los dientes apretados. Sentimiento. 1. Acción de sentir. 2. Estado afectivo que causan en el ánimo cosas espirituales. Sentir.
1. Experimentar una sensación. 2. Experimentar un estado afectivo o de ánimo. Estado de ánimo. Estado de una persona en lo relativo a sus sentimientos y a su actitud optimista o pesimista ante las cosas. Y aquí es donde los diccionarios empiezan a liarse e irse por las ramas, porque todavía no ha nacido la persona que pueda definir con exactitud lo que son los sentimientos. Puestos a lanzar hipótesis al aire, yo diría que existe una gradación en el alma del ser humano. Primero es la sensación, lo cual provoca una emoción que a su vez nos lleva a un sentimiento. Esta gradación no es solo temporal, sino que también se produce, en mi opinión, en una especie de estratificación. La sensación está a flor de piel, la emoción es más cerebral y el sentimiento florece en las profundidades de la mente, alma o como quiera llamársele. Si es difícil convenir una definición para los sentimientos, más difícil aún es identificarlos. Y si identificarlos resulta una tarea de locos, no digo nada expresarlos con palabras. La expresión de los sentimientos vendría a ser como una profundización racionalizada de las emociones. Decir estaba feliz o estaba triste es muy fácil. Lo complicado y lo más valioso y sincero es expresar el sentimiento real, oscuramente contradictorio, pues proviene de una mezcla de sensación física, emoción subconsciente y razón que subyace bajo tierra como un león dormido. Todos tenemos sentimientos, pero hay que marearlos mucho para conseguir expresarlos. No basta con que el escritor se emocione o sienta lo que quiere escribir. Ha de saber plasmarlo sobre el papel para que el lector, que no está en su pellejo, pueda sentir a su vez lo mismo. Así pues, no se trata de explicar los sentimientos, sino de que quien lea el texto experimente a su vez lo que se ha tratado de reflejar. Propuesta de trabajo. Los 3 grados. Has de hacer ahora un recorrido desde las sensaciones, pasando luego a las emociones, hasta que éstas exploten finalmente en sentimientos. Puede ser una historia de amor, una pasión escondida o un recuerdo de la infancia. Puede ser algo real o ficticio, pero no olvides, ante todo, darle una vuelta de tuerca a las emociones hasta convertirlas en sentimientos.